directamente desde fabricado en Francia. El Señor luego lo perdonó y lo transformó y ya lo hizo mexicano. Bienvenido, mi querido Cris. Te lo acomodo yo, te lo acomodo. Sí, el Señor me rescató y aquí estoy. Hasta me quitó el acento francés. Bueno, en parte. Entonces, no tenía idea que... ¿Casi no se escucha ya? ¿O vamos a pedir a Diego que me aumente el volumen? Entonces, hace tiempo que no estaba frente a ustedes aquí y no tenía idea cuál introducción iba a dar el pastor. Entonces, pensaba decirles algo si me quedaba tiempo al final. Entonces, mejor se los voy a decir al inicio, que es básicamente por qué me encuentro aquí ahora ante ustedes. Entonces, todo lo que venimos viendo en las semanas pasadas, en la serie de ¿Dónde están los hombres?, sí me pegó, aunque no escribí nada en el chat, tampoco hablé con pastor antes. A pesar de todo, sí me pegó y sí lo estuve meditando, lo estuve pensando. Y creo que fue el lunes o martes de la semana antepasada, como que estaba a raíz de las prédicas, estaba reestudiando el propósito, ¿no? Que está en Josué, Josué 1, del 5 al 9, y lo estaba leyendo, me lo estaba volviendo a metérmelo en la cabeza, ¿no? A asimilarlo y a ver cómo podía, pues, andar en el propósito, ¿no? Porque finalmente lo había dejado de lado, ¿no? Ya no lo estaba llevando a cabo, entonces realmente me lo estaba reapropiando y lo leí no sé cuántas veces, me lo memoricé de nuevo, y lo estuve lee, y de repente cuando estaba leyendo hay una palabra que me saltó, que solamente, y la vamos a ver ahorita en la prédica, pero esa palabra realmente me tocó, no sé por qué, así, o sea, el espíritu, ¿no? Me tocó y de repente me vino como 2, 3 palabras y como que lo supe en mi interior, supe que era un mensaje para la iglesia. Y de hecho se lo comenté a Adi. Digo, creo que tengo un mensaje. Y dijo, ¿para nosotros? O sea, por el propósito. Y le dije, sí, pero no, más para la iglesia. Entonces, lo estuve pensando, lo estuve meditando y sí me di cuenta que sí había material ahí, pero la verdad sí tenía miedo. Entonces, como que no le dije nada a pastor. O sea, pasó toda la semana hasta el domingo y ahí es cuando me acerqué a pastor al final del mensaje. Dije, no, o sea, lo que estaba recibiendo yo era esfuérzate y sé valiente, entonces no podía de nuevo esconderme. O sea, era más fácil para mí no decirle nada a pastor y hacer como que no pasó nada. Él ni siquiera se iba a enterar. Pero dije, no, o sea, si Dios me dice esfuérzate y sé valiente, y lo primero que hago es como Saúl y esconderme ahí para que nadie me vea, nadie sepa nada, pues estoy siendo infiel a Dios. Y sabemos que en la infidelidad hay también maldición, entonces no quería yo caer en la maldición. Entonces me acerqué a pastor, pero aún así, cuando le dije, creo, pero hice mucha énfasis en el creo, creo que tengo un mensaje de Dios para una prédica. Y de inmediato me dijo, sí, adelante. De hecho, me dijo, tengo un mensaje para 15 días y para este domingo como que sentía que necesitaba algo diferente, algo entre esos 2 mensajes y que él todavía no tenía nada establecido. Y entonces eso viene de Dios. Entonces, de alguna forma eso sí me tranquilizó, ¿no? Porque finalmente confirmó a través de pastor que sí venía de Dios, pero al mismo tiempo yo esperaba en mi interior que pastor me dijera, no, estás equivocado, eso no es para la iglesia, no tienes que pasar adelante.
Entonces, pero bueno, aquí estoy y sí vino de Dios y es lo que les voy a compartir. Y sigue siendo dentro de la serie de ¿Dónde están los hombres? Y se llama Esfuérzate y sé valiente. Y aunque es para los hombres, ¿no? Está dentro de la serie de ¿Dónde están los hombres? El esforzarse y ser valiente es para todos, no se limita a los hombres, también es para las mujeres. Pero nosotros, conforme al orden que puso Dios, los hombres tenemos que levantarnos primeros y mostrar esa valentía y mostrar ese esfuerzo. Entonces, por eso que va a estar como toda esa serie más enfocado a los hombres, pero realmente es para todos. A ver, voy a mover ese mouse aquí, que lo tengo aquí en la pantalla y también tengo mis hojas, que soy un poco vieja escuela y me gusta usar hojas. Y vamos a empezar leyendo Josué 1. Entonces lo van a tener aquí en las pantallas y también lo pueden buscar en sus Biblias, como ustedes prefieran. Es en Reina Valera 60 y es Josué 1 del 1 al 4. Y que dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, para tener un poco de contexto, ahí vemos a Jehová, ¿no?, presentando a Josué. Pero antes de llegar ahí, tenemos toda la historia, ¿no? Que si regresamos a Abraham y a sus hijos, ¿no?, donde ahí formó el pueblo de Israel, luego los llevó a Egipto, donde al final quedaron esclavizados. Y Jehová levantó un varón, Moisés, ¿no?, a sus 80 años, para que los liberara de la esclavitud y los llevara hasta la tierra prometida. Josué, él nació en Egipto, ¿no? Es de esa generación que vivió en esclavitud. Vino Moisés y los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. De hecho, Josué no era su primer nombre, ¿no? Si no se sepan eso, pero primero se llamaba Oseas. Y Dios, a través de Moisés, le cambió el nombre. Entonces, le dio en hebreo el nombre de Yoshua, que significa Dios salva, Yahvé salva. Antes su nombre era fonéticamente en español, los nombres parecen muy diferentes, pero fonéticamente el primer nombre de Josué y el segundo eran muy similar. Entonces, primero se llamaba Él salva y Dios le cambió su nombre a Yahvé, a Jehová salva, ¿no? Que finalmente es también el mismo nombre que tiene Jesús, ¿no? Que Jesús es la forma más corta de Yeshua, ¿no? Es finalmente el mismo nombre. Y entonces levantó Josué para terminar, ¿no?, la encomienda que le había dado a Moisés. Y si recuerdan, estuvieron vagando, ¿no?, por 40 años en el desierto, y toda la generación que había salido de Egipto, los adultos que habían salido de Egipto, no llegaron a la tierra prometida. La vieron, pero se murieron antes de entrar. Josué tiene también 80 años cuando Moisés muere y toma el lugar como no el jefe, sino como ¿cómo se diría? El líder, exactamente, sí, el líder que los iba a guiar a la tierra prometida. Y Moisés tenía 120 cuando murió, así que no podemos poner, por ejemplo, como excusa la edad, ¿no? Vemos que levantó a Moisés a los 80, también Josué cuando tomó el lugar de Moisés tenía 80 años.
Pero igualmente, ¿no? La edad, ser grande de edad, de estar en la tercera o hasta la cuarta edad, ¿no? A la edad que llegó Moisés. También vemos que Dios levantó a jóvenes como Timoteo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Así que no podemos poner como excusa nuestra edad, ¿ok? Eso no es una excusa para no servir a Dios. Dios utiliza a todas las personas sin importar su edad. Y lo que es interesante también es que vemos cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? Le había dicho al pueblo, ¿no? Que los iba a llevar hasta la tierra de Canaán, que esa era la tierra del pueblo de Israel. Y Moisés, por su rebeldía, ¿no? Por un pecado que tuvo, no entró tampoco a la tierra prometida, pero cumplió su promesa a través de Josué y a través de esa nueva generación que levantó para reemplazar a esa antigua que no pudo entrar a la tierra prometida. Y vemos, ¿no? Que como Dios va levantando, y es lo mismo que va a pasar ahora, ¿no? Dios va a ir levantando esos varones, como se lo dijo a Pastor, va a ir levantando varones porque Él dio una promesa y esa promesa no depende de nosotros. El cumplimiento de esa promesa no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Entonces, sea como sea, aquí Dios va a levantar varones. Si no salen de aquí, vendrán de afuera o de donde, quién sabe, pero saldrán varones. Pero para que salgan de aquí tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y vamos a ver en la parte 2, lo dividí en varias partes, ¿no? Acabamos de pasar la parte 1, ahora vamos a la parte 2. Vamos a ir leyendo Josué. Y ahora vamos a pasar a los versículos 5 y 6. Si los pueden poner en la pantalla, Josué 1 del versículos 5 y 6. Todavía no lo veo. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Ya están? Ya, ok. Es que aquí no lo veo en mi pantalla. Ah, yo lo manejo, sí. Gracias. Lo siento. Entonces, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí Dios le dice claramente a Josué que él va a estar con él como estuvo con Moisés. Yo cuando lo leía pensaba como a un padre que le habla a su hijo, ¿no? Como que le va a encomendar una gran tarea, algo que sabe que de alguna forma sí es difícil. Y le dice, hijito, siéntate, tengo algo que decirte, es algo fuerte, pero necesitas que te esfuerces, que seas valiente, ¿no? No olvides que yo siempre estuve contigo, recuerda que te amo, que estaré contigo, como por ejemplo estuve con tu hermano, ¿no? Si es un hijo menor, ¿no? Y le habla, le muestra, ¿no? Que va a estar con él como estuvo con su hermano mayor. Siempre estaré contigo, no te dejaré, te apoyaré y nadie te podrá vencer porque yo estaré contigo. Yo cuando lo leía lo veía así y eso le daba valor a Josué porque él vio como Dios obró a través de Moisés. Ahí lo que le pide es que le tenga fe, ¿no? Que crea en él, porque él sí demostró ser ese papá que guía, que protege, que alimenta, que cuida, que exhorta. Y que lo que le estaba pidiendo no era solamente, no sé, cuando uno prende una compu, apoya el botón y todo inicia, todos los programas se cargan, no, ahí sí es una tarea que pide esfuerzo, donde va a haber sacrificio. Pero dice, recuerda, ¿no? De esa forma
Josué recordó todo lo que Dios hizo con Moisés. El faraón, por ejemplo, no sé si dan cuenta, pero Faraón en la época, Egipto, era la mayor nación. El faraón era el rey, era ¿cómo se dice? El gobernante, eso, gracias, el gobernante con más poder en la tierra, tenía el ejército más poderoso. Y le pidió a Moisés que se pusiera al tú por tú con Faraón. O sea, se puso frente a él y le habló. Y no le habló de manera bonita, ¿no? Le dijo, tú tienes que dejar al pueblo de Israel salir a adorar al Dios. Básicamente le dio órdenes al Faraón. Y ahí estuvo Dios con él. No sé si dan cuenta, pero Faraón no le tocó ni un pelito a Moisés, a pesar de alguna forma yo diría que su irreverencia, ¿no? Frente a la figura de lo que era el Faraón en aquella época. Se enfrentó a los magos del Faraón. Y lo único que tuvo que hacer Moisés, lanzar su bastón en el piso para demostrar que Dios estaba por encima de los dioses de Egipto. Cuando salieron, ¿no? Que finalmente Faraón los dejó salir y salieron, Faraón se arrepintió y mandó a su ejército tras ellos. El ejército del Faraón, el ejército más poderoso poderoso de aquella época, ¿no? Es como si de repente Estados Unidos lanzara su ejército contra México. Digo, pues no, ¿eh? Si apenas puede con los narcos, imagínense contra el ejército de Estados Unidos. Humanamente era imposible que pudieran resistir a un ataque del ejército del Faraón. Sin embargo, igual ahí no tocó ni un pelito, ¿no? De ningún hebreo, israelita que salió de Egipto. Y Josué, él fue testigo de todo eso. Como les decía, él nació en Egipto. Entonces, él vio todo eso. Entonces, cuando le dice Dios, yo estaré contigo como estuve con Moisés, puede decir, sí, o sea, yo lo vi, yo lo sentí. No teníamos nada, no podíamos enfrentarnos al faraón o a su ejército, y sin embargo, tú estuviste con él. Igualmente, no solamente Moisés tuvo que enfrentarse al faraón, también tuvo que enfrentarse al mismo pueblo. El mismo pueblo ya se rebeló contra Moisés y contra Dios. Hasta quisieron matar a Moisés en un momento, y aún así tampoco no le pudieron tocar ni un pelo a Moisés. Dios siempre lo estuvo protegiendo, ¿no? Entonces lo que le está diciendo es que yo también te voy a proteger. Y eso no solamente para Josué, eso también es para nosotros. Si nos levantamos y seguimos al llamado de Dios, ¿no? Porque finalmente ahí le hace Dios un llamado a Josué. Y si nosotros, pastor, nos estuvo haciendo, o más bien Dios a través de pastor, porque finalmente no es pastor quien hace el llamado, es Dios a través de pastor que hace un llamado a todos los varones aquí, a que nos levantemos, a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que busquemos nuestro propósito, a que llevemos a cabo el propósito, a que guiemos a nuestras familias. Y Dios dice ahí que va a estar con nosotros, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo, no sé, con Pablo, con Pedro, con Juan el Bautista, con todos esos hombres que se levantaron respondiendo al llamado que les hizo Dios. Entonces, aquí estamos y debemos de responder a ese llamado que nos hizo Dios. Y Dios nos dice, y yo estaré con ustedes como estuve como con todos esos varones que se levantaron cuando Dios les llamó. ¿No te das cuenta, varón, que cuentas con el respaldo de Jehová de los ejércitos, el Señor de señores, con el mismísimo León de Judá? Entonces, como dice la palabra, ¿no? Si Dios está conmigo, pues
contra mí. Finalmente es una lucha que tenemos solo con nosotros mismos, porque desde el momento que aceptamos ese llamado, nadie nos podrá hacer frente, estaremos aquí y es solamente una cuestión de que nos levantemos, que nos esforcemos. Hablando de eso, vamos a ver una historia que todos conocemos de memoria. O sea, creo que los ateos, todo el mundo conoce la historia de David contra Goliat. Y eso nos va a mostrar un poco, ¿no? De un ejemplo de alguien que sí se esfuerza y es valiente. Eso lo vemos en Primera de Samuel. Vamos a poner en las pantallas. Primera de Samuel 17, versículos 4 al 7 para empezar. Vamos a ir leyendo partes, no toda la historia porque es muy larga. Entonces vamos a ir viendo partes. Dice en el 4, un guerrero famoso de Gat, llamado Goliat, salió del campamento filisteo, medía casi 3 metros de altura. Aquí nos está presentando, ¿no? a Goliat, que era un hombre excepcional por donde se vea. El tipo medía casi 3 metros, dependiendo si viene de las fuentes masotéricas o de la fuente de la Biblia en griego, de la Septuaginta. O sea, medía por mínimo el tipo 2 metros y tantos hasta casi 3 metros. Y sigue con la descripción de ese varón de excepción, ese guerrero de excepción. Dice, llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Es casi mi peso eso. Entonces, o sea, llevarse una coraza de 55 kilos, o sea, es algo excepcional, ¿no? Pues digo, es casi mi peso eso. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina en el hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. No sé cómo es el tamaño de un telar, pero me imagino que debe ser bastante grande, ¿no? Para que haga esa referencia al rodillo del telar. Y la punta pesaba casi 7 kilos. ¿Se imagina? Es la punta de la lanza, no es la lanza completa, es la pura punta y ya pesaba 7 kilos. Y su escudero marchaba delante de él con su escudo. Así que creo que más impresionante que la mole el tipo. Después vamos a saltarnos un poco y vamos a ir a Samuel 17, versículos 10 al 11. Y dice, Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. No tengo la voz para hacerlo. Me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y ¿qué creen? Y tenían mucho miedo. Humanamente los entendemos, ¿no? Que tuvieran miedo de ese guerrero. Sin embargo, Saúl había sido llamado por Dios. Él ya había visto que Dios podía obrar a través de él, ¿no? Cuando lo vimos creo que el domingo pasado, ¿no? O antepasado, ya no confundo los mensajes, cuando Dios puso en Saúl ese espíritu sí, lo llenó de ira, eso, que iba a decir de enojamiento, pero que eso no existe, ¿no? Entonces, de ira. Y él hizo grandes cosas, ¿no? A través de cuando se llenó del Espíritu de Dios. Pero ahí, ¿qué pasa? Tiene mucho miedo, y así como el ejército. Y si seguimos leyendo, vamos al versículo 16. Entre tanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Es enorme, 40 días. Ahí, ¿se imaginan la tensión ahí entre los ejércitos haciéndose frente y Goliat saliendo todos los días a burlarse de los israelitas? O sea, cada día el ánimo de los israelitas se iba disminuyendo, ¿no? Y nadie se levantaba. O sea, eso dice que absolutamente nadie en el ejército israelita estuvo orándole a Dios, estuvo pidiéndole a Dios que le diera fuerza, que le diera valor para enfrentarse a este Goliat. Todo un ejército de hombres
que se supone valientes, ¿no? Y nadie. Y ellos conocían muy bien la palabra, ¿no? Y todo lo que había hecho Dios antes, los milagros que había hecho, cómo se habían enfrentado a otros pueblos cuando ellos apenas salían de Egipto y no eran guerreros. Y se les olvida. Y pasa lo mismo con nosotros. Dios hizo grandes maravillas en nuestras vidas, hizo milagros, nos dio antes fuerza, valentía para hacer cosas que no pensábamos que eran posibles. En mi caso, ¿no? Ya había predicado antes, pero me dio cuscús, o sea, me dio miedo, ¿no? A pesar de todo que ya lo había hecho. Antes, siempre pastor me decía, o las 3 veces que prediqué antes, fue pastor quien me dijo, vas a predicar tal día. Y tenía, por lo general, mínimo 1 mes para preparar el mensaje, o hasta más. Pero ahí, eso no se los conté, pero cuando le dije a pastor, ¿no? que creía que tenía un mensaje, me dijo, ok, entonces, ¿qué te parece si lo das el próximo domingo? Yo me imaginaba que me iba a decir, no, pues sí, tómate el tiempo, mínimo 15 días, 1 mes para darle. Cuando me dijo el siguiente domingo, ay, me puse todo blanco, así, como que a punto de desvanecerme, ¿no? Porque preparar un mensaje para mí en 1 semana se me hizo como, wow, imposible. Pero Dios ya me había usado antes, entonces, y Él mismo decía, esfuérzate y valiente, que yo voy a estar contigo. Entonces, de nuevo tuve que apropiarme ese mensaje, ¿no? Y decir, ahí en ese momento le dije a pastor, ok, sí, está bien, pero yo no sentía que estaba bien. Y así estaba el pueblo, ¿no? Con miedo, y un miedo que es un miedo humano, ¿no? Porque no es, ese miedo no puede venir no es ese miedo de sabiduría, ¿no? El miedo a Dios, ¿no? Es un miedo humano que nos quita todas esas facultades, que hace que se nos olvide la palabra de Dios, aunque se nos olvide que Dios está con nosotros. Y tuvo que venir David. No sabemos qué edad tenía, no, la Biblia no lo dice exactamente qué edad tenía. Podemos más o menos, haciendo cálculos, leyendo lo que se decía antes y después, que David era un adolescente o era un adolescente o un joven, ¿no? Entre unos 14, 15 y 19 años, porque David no había sido llamado a participar en el ejército de los israelitas, y por lo que vemos antes, eran llamados a servir en el ejército a partir de los 20 años. Y ya tenía muchos hermanos, ¿no? 8, creo. 8 hermanos, era el último. Y solamente 3 o 4 de sus hermanos estaban en el ejército. Entonces, posiblemente los otros también tenían menos de 20 años. Y él era el más joven de todos. No sabíamos si había gemelos ni nada. Pero más o menos, ¿no? Entre 14 y 19 años, máximo, podía tener David. Y vamos a leer, ¿no? Cómo entra en escena David en Samuel 17, 26. Dice, David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él. Para darles, que ya me salté ahí muchos versículos, el padre de David lo manda con víveres a que vea a sus hermanos, ¿no? Para que los dé esos víveres y informe a su padre lo que estaba pasando. Entonces, David llega al campamento y pregunta a un hombre que estaba cerca de él, ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿No? Porque ya antes el rey Saúl había dicho, ¿no? Que iba a dar al que se enfrentara y venciera a Goliat, porque si no lo vencía, pues no iba a haber nada, ¿no? Que le iba a dar la mano de su hija y creo que muchos tesoros, ¿no? Básicamente le daba una entrada a la familia real. Y pregunta David, ¿quién es este Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. Y cuando escucho eso siempre pienso en David Caso López. Punto y aparte, porque siempre han dicho, filisteo, ¿no? Es como el insulto mayor que puede sacar David Caso López. Entonces, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar el ejército del Dios viviente?
de inmediato David pone todo en contexto, ¿no? O sea, el tipo puede ser un gigante, pero ante Dios es una pulga el tipo, no es nada. Es un gigante ante los hombres, a los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es un polvito, ¿no? Dios hace, sopla y ya, se fue Goliat. Y entonces David le dice a Saúl, el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. ¿Y qué debería haber dicho Saúl en ese momento? ¿Ustedes qué creen? No, obviamente, no, ¿cómo crees? No, o sea, como que en ese momento Saúl debió haberle caído el 20, ¿no? Y decir, o sea, ¿un mocoso me va a decir que tengo que comportarme como un rey? Pues no, y no lo hizo, o sea, pues sí, pero no lo hizo. Y vemos, ¿qué le contesta Saúl? Tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Bueno, eso es cierto, David no era un soldado, ¿ok? Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Bueno, también es cierto. Pero él lo veía con sus ojos humanos. Saúl sacó por completo de la ecuación a Dios. O sea, es como si Dios no existiera para Saúl, como si todas las promesas que le dio Dios se habían esfumado. Pero David insistió, ahí en el versículo 34. O sea, hasta le da una cátedra ahí David. Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo le persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico, por ahí me imagino, y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso. Y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Así que no solamente Goliat se burlaba del ejército de Israel, también se burlaba del mismo Dios. Tampoco eso hizo reaccionar a Saúl. Y David de nuevo dice, ¿no? O sea, se está burlando de Dios. Y Dios siempre, lo que está diciendo es que Dios siempre estuvo conmigo, ¿no? Si yo estoy con Dios, Dios está conmigo y Él me protege de las bestias salvajes. Entonces ahí dice, el Señor me salvó del león y del oso, también me salvará de este filisteo. Sabe que Dios obra en su vida, sabe que Dios está con él, ¿no? Y que un filisteo no puede contra Dios, no es que no pueda contra David, obviamente que sí, Goliat físicamente era mucho más, ¿no? que David, pero David, como vamos a ver más adelante, está consciente que no es él que va a pelear contra el filisteo, contra Goliat, es Dios que pelea contra él. ¿Y qué creen? Después de esa cátedra, ¿no? que le dio David, ¿qué debería haber hecho Saúl? Debió decir, no, sí, tienes razón, Dios es quien va a pelear contra ese filisteo. Y él como rey, ¿no? Como el primer soldado del ejército, debió haber puesto su armadura y haberse enfrentado a Goliat. ¿Y qué le responde Saúl a David? Ve y que el Señor te acompañe. O sea, yo lo había leído muchas veces esa historia, pero no me había dado cuenta de la cobardía al máximo nivel de Saúl. Y es más, le dice que el Señor te acompañe. Ahí no lo dice la palabra, pero yo estoy seguro que en realidad Saúl ni siquiera se creía eso. Porque si lo creía, él hubiera tomado el lugar de David y habría luchado contra Goliat. Pero dice, ve que el Señor te acompañe. Es como una fórmula mágica, o sea, no es siquiera mágica, es como luego los decimos, que Dios te bendiga, pero nadie se lo cree, ¿no? Es como una fórmula de cortesía entre cristianos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Que dice, ve que el Señor te acompañe. Y sí, el Señor estaba acompañando a David, pero Saúl no se lo creía.
Y quisiéramos que, no lo puse en los versículos, pero no sé por qué, de hecho. Ay, ya me estoy perdiendo aquí. Vamos a leer lo que sigue, porque creo que sí es importante, y no importa si nos llevemos más tiempo. A ver, tengo que abrir mi Biblia. Si ustedes también pueden abrir sus Biblias en Primera de Samuel 17. Yo se los estoy leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Okay. Así se hablaba de kilos y no de medidas que nadie entiende. Y vamos a seguir, estamos en el 37 y vamos a ir al 38. Un segundito, así les da a todos tiempo de buscar en sus Biblias. Y seguimos. Y así, Saúl bien magnánimo, ¿cómo se dice? Magnánimo, algo así. Magnánimo, eso, gracias. Magnánimo, ¿no? Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. Ahí vemos de nuevo, ¿no? Que Saúl le da su ropa, ¿no? De combate, supongo que para ponerse la armadura tenía que ponerse una ropa como que acolchonada para que no le pesara ahí en la piel, no le lastimara la piel la armadura. Pero David no pudo con el peso, dijo, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Ahí vemos de nuevo que nunca había llevado con él una armadura, no tenía ni idea cómo pelear con la armadura. Me imagino ahí no sé si sepan de hockey sobre hielo, ya ahora que son los Juegos Olímpicos de Invierno. Yo me imagino al portero que están en hockey sobre hielo, que traen así todo, así un enorme peso y algo muy bultoso. Los tipos apenas no se pueden mover sobre el hielo. Ya me imaginaba así a David, ¿no? Con esa espada súper pesada, el casco, la armadura, y no podía con él. Entonces, ¿qué dice ahí? Así que se la quitó. En el 40, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Y ahí nos dice qué pasó, ¿no? Y vamos a ir directamente al 41. Y dice, el filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante, ¿no? Que llevaba su escudo. Viéndolo con desprecio, veía que solo era un muchacho. Y no solamente dice, saludable y bien parecido. O sea, básicamente lo que vio Goliat es un jovencito y se dio cuenta que no era un guerrero, porque era saludable y bien parecido. Todos sabemos que pues, un guerrero aguerrido no se va a ver como un jovencito saludable y bien parecido, ¿no? No es la imagen que vamos a tener de un guerrero así. Entonces lo tuvo por menos. Y le dice a David, ¿por qué traes ese bastón para ayuntarme a ahuyentarme como a un perro? Y ahí Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir a David. Ahí ya empieza el enfrentamiento entre los dioses, ¿no? De los filisteos y Dios Jehová. Y Goliat le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes, aves rapiña. Lo que está así es siempre ¿cómo se dice? El crash talk, o así en inglés, donde se lanzan, ¿no? Así palabras así como para intimidar al adversario. ¿Cómo? Amedrentar. Ok, algo así, ustedes entendieron. Voy a practicarlo en casa después. Y David le responde, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Y dice todavía muchas más cosas, ¿no? Y dice un poquito más adelante, y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel.
Ahí dice, y todos sabrán. No solamente está hablando de los filisteos, también está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también se había olvidado que había un Dios de Israel, ¿no? Todos los que se encuentran aquí reunidos sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. Era también un recordatorio para el pueblo, que ya tenía miedo del poderío del ejército de los filisteos. Y dice, la batalla es del Señor. Él lo tiene bien claro. Él no es quien pelea contra Goliat, es la batalla del Señor. Es el Señor que pelea contra Goliat. Y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes filisteos. Y aquí nos quedamos. Ustedes ya saben cómo termina la historia, ¿no? David derrota al gigante Goliat. Y eso es algo que debemos de recordar, ¿no? Es siempre esa frase célebre, dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de todo ponerlo en perspectiva a nuestro Señor, que es Jehová de los ejércitos, no es cualquier cosa. Es el creador. Así luego oro con mi hijo, con Daniel, decirle, debemos de recordarnos quién es Jehová de los ejércitos, es el creador de todas las cosas, el creador del universo, nos creó y nos amó desde antes de la fundación de este mundo. No hay nada, nadie que se pueda enfrentar a Él. Y es algo que debemos de memorizar todos los días. Y para no terminar como Saúl, ¿no? Escondidos ahí, o como un avestruz que esconde su cabeza ahí en un hoyo en la tierra. Y los varones tenemos que mostrar ese ejemplo. No es posible que dejemos a nuestras esposas, madres, hijas, etcétera, tomar ese lugar que luego se esfuerzan más y son más valientes que los mismos hombres. El pastor nos había dado un ejemplo creo que en la primera prédica. Entonces, ahí debemos de tomar nuestro lugar, no comportarnos como Saúl, sino que comportarnos como David, ¿no? Esforzarnos y ser valientes, porque sabemos que Dios está con nosotros. Eso no lo había pensado antes, pero si no te esfuerzas y no eres valiente, es porque tal vez no crees que Dios está contigo. Entonces es algo que tienes que plantearte. ¿Crees realmente que Dios está contigo? ¿Realmente has entregado tu vida a Dios? Porque una vez que entregamos nuestra vida a Dios, Él está con nosotros, ¿no? Como dice, nadie nos podrá arrebatarnos de Él. Ya somos propiedad suya. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, integrados al cuerpo de Cristo. Entonces ya todo lo que hacemos no es en nuestras propias fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios, con la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a ir un poquito más adelante. Entonces no debemos ser como Saúl, no debemos ser cobardes como Saúl, no debemos como Saúl mostrar esa falta de carácter, de valor. Debemos ser como ese David, y no solamente como David, hay muchos más ejemplos. Pensaba en los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Decían, no, los iban a echar al fuego y le decían, nuestro Dios nos va a salvar. Y aún si no nos salva, no vamos a maldecir a nuestro Dios, no vamos a adorar a otros dioses. Entonces, ellos también lo pusieron todo en perspectiva. O sea, tienen a Dios con ellos. Y aún si Dios permite que ellos mueran en ese fuego, ellos siguen entregando su vida a Dios y no adoran a otros dioses. Además, bueno, ya terminamos con esa historia de David y Goliat, y quiero que regresemos al versículo 6, ¿no? Habíamos leído el versículo 5 y 6, y si podemos regresarnos al versículo 6 de Josué 1.
que no solamente Dios le dice que va a estar con él como estuvo con Moisés, también le dice, y ese es el título del mensaje: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Entonces ahí les recuerda, ¿no?, que esa tierra ya les fue dada desde antes, ¿no?, desde Abraham y a sus hijos, y que él solamente está cumpliendo la promesa que ya había dado antes. Y Dios le dice, le da el motivo por el cual tiene que esforzarse y ser valiente, el cual es su propósito. Por eso es también tan importante que busquemos nuestro propósito. Dios a través del pastor ya nos lo ha dicho muchas veces. Si no tenemos ese propósito, vamos a andar como así a derecha, a izquierda, nos vamos a dejar llevar por las circunstancias, no vamos a tener un rumbo. Ellos tenían un rumbo, ¿no?, la tierra prometida. Debemos de tener ese rumbo, tenemos que tener nuestra visión puesta en el propósito hacia donde Dios nos quiere llevar. Y le dice, tú conquistarás la tierra prometida y la repartirás al pueblo. Dios no solamente nos da un propósito, ya lo hemos visto, también nos da dirección, nos da una identidad y una función, ¿no? Veíamos identidad, recordemos, Dios le había cambiado el nombre a Josué. Y Dios sabía que era no era una tarea fácil, digamos, ¿no?, que Josué iba a necesitar ser valiente y esforzarse. Siempre recuerdo al pueblo, ¿no? Josué fue testigo de todo lo que había pasado, ¿no?, como el pueblo se rebelaba contra Dios y contra Moisés. Dice, ahora yo voy a estar en la posición de Moisés. Él iba a tener que lidiar con el pueblo. No es como cuando estamos en la iglesia, luego siempre cuando estamos sentados que no estamos sirviendo, siempre estamos criticando, buenas críticas y también malas críticas, ¿no?, hacia los que sirven. Y después cuando dicen, bueno, ahora a ti te toca servir, y dices, no, es que yo era muy criticón de ellos, ¿no?, así que yo sé que los demás también me van a criticar, ¿no?, lo mismo con pastor, ¿no? Esa es la posición más expuesta, ¿no?, más propensa a las críticas y muy a menudo negativas. Entonces, pararse aquí al frente es exponerse a las críticas, buenas, pero también muchas malas. Entonces, Josué sabía que iba a exponerse ahí, iba a estar expuesto al pueblo. Entonces, sí, se necesita valentía, ¿no?, sobre todo cuando tú lo has vivido y sabes cómo pueden reaccionar. Aunque era una nueva generación, había esa semilla, ¿no?, de desobediencia en ese pueblo, ¿no?, que al final es algo que se pasa de generación en generación. Josué había sido el único, con Caleb, que había ido como espía o como explorador a la tierra prometida, enviado por Moisés, ¿no?, para ver cómo era. Y cuando regresaron los 12 espías o los 12 exploradores, dependiendo la versión de su Biblia, 10 dijeron, de hecho estaban todos, los 12 estaban de acuerdo para decir que era una tierra de abundancia, ¿no?, con mucha comida, y que también había pueblos con gigantes. En eso estaban todos de acuerdo, ¿no?, en el reporte visual de lo que había. En lo que sí no estuvieron de acuerdo, es que los 10 dijeron que era imposible conquistar esa tierra, ¿no?, porque eran gigantes. Ahí tenemos a los Saúl, ¿no?, hablando. Pero Caleb y Josué dijeron, sí, es cierto, pero nosotros no vamos a conquistar esa tierra. Es Dios que ya nos la dio y la vamos a ir a conquistar, porque Dios ya nos la dio y Dios va a pelear por nosotros. ¿Y qué pasó? Pues todo el pueblo solamente vio a los gigantes y hasta querían regresarse
a Egipto, regresar a su esclavitud. Entonces, tenemos que tener cuidado a no querer regresar a la esclavitud de la que salimos. Aunque parezca difícil que tengamos gigantes enfrente de nosotros, siempre tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Y sí, es cierto, la vida cristiana sí exige sacrificios. Vayamos a Romanos 12, versículos 1 al 2. Dice, esa en versión Reina Valera, dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Tenemos que entregarnos, ¿no? Todo nuestro ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Cuando estamos en el curso básico y que hablamos de la adoración, la alabanza, adoración, siempre recordar, ¿no?, que la adoración no es solamente estar aquí durante la alabanza y decirles bonitas palabras a Dios, no, la adoración es un estilo de vida, ¿no? Estoy adorando a Dios a través de todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi casa, por supuesto aquí en la iglesia, como jefe de cabeza, ¿no? Como varón, estoy adorando a Dios cuando hago lo que Él me pide que haga. Cuando tomo ese lugar que a mí me corresponde, estoy adorando a Dios. Dice, y es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Ese mundo quiere cambiar, ¿no?, el orden de Dios y quiere apartarnos de todos los mandamientos de Dios, diciendo que somos anticuados, arcaicos, que el mundo ya cambió, evolucionó y que también debemos nosotros evolucionar a la par del mundo. Pero nosotros no debemos de cambiar, ¿no? La palabra de Dios es incambiable, es inmutable. Debemos de nosotros cambiar nuestra forma de ser para adaptarnos a la palabra y no adaptar la palabra al mundo. Y es lo que, por desgracia, muchas iglesias están haciendo. Y entonces debemos dejar que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar. Esa nueva manera de pensar es obviamente la manera de pensar que encontramos en la palabra, ¿no? Quitarnos ese viejo hombre, ¿no?, para que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, y que seamos ese nuevo varón, ¿no?, conforme a nuestro modelo, nuestro estandarte, que es Jesús. Dice, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Regresando al propósito, luego tenemos esas conversaciones. ¿Cómo encuentro mi propósito? Es fácil y complicado a la vez, porque generalmente no hay nadie que va a venir así como vemos a veces los profetas y decir, este es tu propósito, ¿no? Y te lo va a decir tal cual. Puede pasar, pero por lo general lo que se necesita es pasar tiempo con Dios para entender y aceptar lo que Dios quiere, leer su palabra, y Él nos va a hablar a través de su palabra. Nos va a decir por dónde va nuestro propósito. Eso te puede llevar, como en nuestro caso, mucho tiempo, años, o si le dedicas todo tu esfuerzo, te puede llevar muy poco tiempo. Recuerdo que el pastor nos daba el ejemplo de la pareja de Morelia, los que están en Canadá ahorita, ¿no?, que en cuestión de horas tuvieron su propósito. El pastor les dijo, pónganse, los puso a cada uno en un cuarto y les dijo, no salgan de ahí hasta que tengan su propósito. Y en cuestión de horas, los dos lo tenían. Eso da envidia, ¿no? A mí me dio mucha envidia de eso. Pero así es, hay que apartarnos y buscar ese propósito, ¿no? En buscarlo con Dios. Y nos vamos a enfrentar, o más bien, a diferencia de David, nosotros no nos vamos a enfrentar físicamente a gigantes.
no vamos a tener, espero, ¿no? Pero no vamos a tener que tomar armas para defender nuestra fe. Hay veía un artículo de un sitio web que se llama Byte, B-I-T-E, que es un sitio cristiano que tienen su página web y también su canal en YouTube, y sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Y decía que uno de cada 15 o 12, sí, uno de cada 15 cristianos es perseguido en el mundo. Aquí tenemos suerte, ¿no? De que finalmente no hay mucha persecución en contra de los cristianos. Pero hay mucha persecución en muchos países. En Asia es uno de cada 2 cristianos que es perseguido o sí, persecución básicamente. Entonces, y es algo que puede cambiar, vemos, ¿no? Con, por ejemplo, la ideología de género. Es algo que viene en conflicto directo con la palabra de Dios. Y es algo que como varones vamos a tener que tomar, por ejemplo, una posición. Ahí no nos podemos quedar callados porque se trata de la educación de nuestros hijos. Se trata de todo lo que vemos en la palabra de Dios y ahí tendremos que esforzarnos y ser valientes. Lo mismo, ¿no? De repente ahí como el festejo de Halloween en las escuelas. O sea, hay que tomar una posición en eso, no nos podemos quedar callados y hay que esforzarnos y ser valientes. En algunos países aún desarrollados del primer mundo, europeos y otros, ya no es solo mal visto, sino que te apartan si dices que estás en contra de la ideología de géneros. Entonces, en algunos casos hasta puedes perder tu trabajo. ¿Mande? Y como dice el pastor, meternos a la cárcel. Es algo que está en puerta, ¿no? Que ya existe y que ya está en puerta en muchos países. Entonces, cuando decimos que no hay persecución, pues esta ya podría estar cerca de nosotros. Es posible que esta generación ahorita la vivamos y tenemos que ya pensar desde ahora. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos ser como Saúl o queremos ser como David? Entonces, hombre, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Y en qué te vas a basar para establecer una posición? ¿En tu miedo o en Dios? ¿En la palabra de Dios o en la palabra del mundo? Y veamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Vayamos ahora a Josué 1, del 7 al 8. Ya estamos en la parte 3. Y seguimos leyendo Josué 1, del 7 al 8. Y dice, solamente, esa es la palabra que les decía que a mí me impactó. Es una pequeña palabra, pero esa es la que dio ese mensaje. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo 8 es el primer versículo que me aprendí. Es uno de mis favoritos. Y punto y aparte, ese versículo, cuando entré a Río, luego cada vez que mencionaban ese versículo, éramos muchos menos, ¿no? Cada vez que se decía ese versículo, siempre me decían, Christoph, como que ya me habían asociado con ese versículo. Y resultó, y todavía no sabía, pero resultó que era parte de mi propósito. Pero ya o sea, a poco tiempo de haber entrado a Río, ya me identificaba, veían ese versículo y pensaban en mí. Así que hay muchas formas, ¿no?, en lo que pueden saber cuál es su propósito. Pero después de eso me tardé años en saber que ahí estaba mi propósito.
Entonces le dice solamente. Pero en que solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer a la palabra de Dios. Finalmente lo que nos dice es que solo debemos de obedecer su palabra. Es muy sencillo, ¿no? Pero hay que ser valiente, porque el obedecer su palabra significa que vamos a tener que enfrentarnos al mundo, porque el mundo está en contra de la palabra de Dios. Pero es solo eso. Hubiera podido dar ese mensaje solamente con ese versículo. ¿Saben qué? Solamente tienen que esforzarse y ser valientes en cuidar la palabra de Dios, en aprenderla, en memorizarla y a ponerla en práctica. Eso podría ser todo el mensaje, ¿no? Que finalmente de eso se trata, de que guardemos, atesoremos la palabra de Dios en nosotros. Solo debemos esforzarnos en guardar la palabra de Dios y en obedecer sus mandamientos. Y eso es lo más importante. Vayamos a Santiago 1:22. Es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, de nuevo, solamente se engañan a sí mismos. Estar aquí los domingos en su casa, o mejor todavía, aquí en Río, es muy bueno. Pero si solo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Dios a través de Pastor nos fue dando indicaciones, nos fue dando la palabra, ¿no? De que debemos de levantarnos nosotros los varones, nos dio indicaciones, hagan esto, hagan lo otro. Pero si solamente estamos aquí sentados escuchando y no hacemos, no ponemos en práctica lo que Dios nos dijo, nos estamos engañando a nosotros mismos. No va a pasar nada, ¿no? O sí va a pasar algo. Vamos a traer sobre nosotros la maldición. Nos va a pasar mal, porque así es. Si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Si vamos, en el mejor de los casos, solamente vamos a perder bendiciones. Así que no nos engañemos como lo hizo Saúl. Creo que Saúl es como el máximo modelo de lo que no hay que hacer, ¿no? En esa serie. Vayamos de nuevo a ver un poquito más de Saúl. A 1 Samuel 13, versículos 5 al 14. Ahí dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Muchos nombres muy chistosos. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Todos escondiéndose, ¿no? Por miedo. Son el pueblo de Dios y aún así se esconden. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, o sea, la tierra de Goliat. Como ya había muerto, ya no tenían miedo de Goliat, ¿no? Y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, no aprenden la lección, ¿eh? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, el pueblo se le desertaba. El pueblo por el miedo ya estaba empezando a abandonar. Yo me imagino que también el ejército ya estaba empezando a dejar a Saúl. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Samuel le había dicho que esperara, ¿no? 7 días para que pudiera ofrendar holocausto a Dios, que no hiciera nada porque él iba a hacer el holocausto y las ofrendas a Dios. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Todavía no terminaba el plazo señalado, dicho sea de paso. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Él no confiaba en Dios. Y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Y qué dice? Eso me fascina. Dice: me esforcé pues. Pero ¿qué acabamos de ver, no? Que tenemos que solamente esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, ¿no? Los mandamientos de Dios. Y él que dice: me esforcé pues y ofrecí holocaustos. ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Era sencillo. Lo único que tenía que hacer Saúl era obedecer el mandamiento que Jehová le había dado a través de Samuel. Espera 7 días. Espera 7 días. Ni siquiera esperó no es que lo hizo al 8º día. No, lo hizo antes de que terminara el plazo. No obedeció al mandamiento de Dios. Y todavía dice: me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Pero no se esforzó en la palabra de Dios, no se esforzó en guardar el mandamiento de Dios. Consecuencia de su desobediencia, pues ahora Jehová, si él hubiera obedecido, guardado el mandamiento de Dios, le hubiera confirmado sobre el reino de Israel. Pero no, ahora tu reino no será duradero. Pérdida de bendiciones. Eso es lo que nos espera, varones, si no guardamos el mandamiento, si no obedecemos la palabra que Dios nos ha dado en toda esa serie, ¿no? De dónde están los hombres. Mínimo pérdida de bendiciones. Es lo que nos espera si no nos levantamos. No hay mucho que decir ahí. O sea, o tenemos bendiciones o las perdemos y hasta podemos tener maldiciones. No es complicado. La palabra de Dios nunca es, los mandamientos de Dios nunca son complicados. No hay que buscarle, ¿cómo dicen? 3 pies al gato. No tengo que pedirle esas cosas a pastor, él nunca sabe. ¿Cómo se dice? Sí, esté bien. Cuando no está aquí es cuando las tiene bien, pero cuando está aquí no. Entonces no hay que buscarle 3 pies al gato. O sea, la palabra de Dios es muy clara, sus mandamientos son muy claros. O sea, cuando vemos ahí obedecerás honrarás a tu padre, a tu madre, no tendrás otros dioses delante de ti, no adorarás imágenes. O sea, es muy sencillo. No hay que ser teólogo para entender lo que debemos de hacer, ¿no? Obedecer a los mandamientos de Dios. La serie que estamos teniendo tampoco es complicada. No hay que tener un doctorado en teología para entender lo que Dios nos está diciendo a través de esa serie. Entonces, esforcémonos en su palabra, en guardar sus mandamientos y en ponerlos en práctica, ¿no? Que no se quede como un ejercicio intelectual. Y recuerden que hablamos de persecución antes. Entonces, cuando guardamos su palabra, esa palabra nos va a dar fuerzas también, ¿no? Cuando tenemos, ¿qué nos dice la palabra sobre las persecuciones? Vayamos a Mateo 5, capítulo 5, versículos 10 y 11. Exactamente, es parte de las bienaventuranzas, pero ahí solamente un pequeño pasaje. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos podemos agarrar, ¿no? Cuando suframos persecuciones. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Eso ya es algo que muchos de nosotros ya hemos vivido, ¿no? Cuando dices cristiano, eres cristiano o cristiana y que
O dices, no, eso no está bien, o es que la palabra dice y se burlan, ¿no? Santurón y otro tipo de cosas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que debemos de gozarnos y alegrarnos porque en los cielos ya tienen o ya tenemos un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que nosotros. Entonces debemos alegrarnos, eso dice la palabra, ¿no? No debemos de atemorizarnos, no, debemos de gozarnos y alegrarnos. Y siempre recordar, eso lo tenemos al inicio del curso básico 1, ese versículo en Salmo 119:5. Cuando estemos en tinieblas, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mis pies. Mi referente siempre va a ser la palabra, que ahí tengo los mandamientos de Dios, ahí tengo promesas, palabra de aliento. La palabra, o sea, la Biblia siempre nos va a guiar para tomar las buenas decisiones en nuestra vida. Así que, varones, debemos de estudiar la palabra, leerla, memorizarla, meditar en ella, memorizarla. Debemos de hacerla nuestra, ¿no? Que sea parte íntegra de nuestra vida, que la vivamos, que la pongamos en práctica. Porque sin la palabra, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer sus mandamientos si ni siquiera la conocemos? Hay que empezar por ahí. El Salmo, siguiendo en el Salmo 119, versículo 11, nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no conozco la palabra, voy a pecar contra Dios, aunque no me dé cuenta. Sé que es importante, es mi responsabilidad leer la palabra. No sé si aquí lo digan también en México o en Francia, la ley dice, nadie puede ignorar la ley. Tú no puedes decir, es que no conozco la ley, entonces no me pueden meter a prisión o no me pueden poner una multa porque yo no conocía esa ley. Eso no funciona. En cualquier país, aunque si no conoces la ley, estás bajo las consecuencias de la ley. Y es lo mismo con la ley de Dios. No puedes argumentar con Dios que no conocías su palabra. Es nuestra responsabilidad conocer su palabra. Es nuestra responsabilidad ponerla en práctica. Es muy útil la palabra, dice en Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es útil la palabra. Cuando guardamos su palabra, Él nos da todo lo que necesitamos. Y es así que podemos, como varones, cuidar a nuestra familia, proveerla, guiarla, exhortarla, ¿no? Que esas son las responsabilidades de un líder, y cuanto más de un varón, jefe de familia. Es nuestra responsabilidad como varones enseñar a nuestros hijos la palabra, orar con ellos, explicarles la palabra. Y recordamos, ¿no?, que veíamos que el final del versículo de ahí en Josué, ya que lo busco. No, me equivoqué, y estaba pensando en otra cosa. Veamos ahora Mateo 6, del 31 al 33, sobre la importancia de la palabra. Por lo tanto, no se preocupen ni se preguntan qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras esto. O sea, el mundo, ¿no? Es su mayor preocupación. La pirámide de Pavlov con las necesidades básicas, ¿no? Siempre está salud, comida y vestimenta. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso lo vamos a hacer a través de su palabra, a aplicar su palabra. Y todas esas cosas les serán añadidas.
Que es cierto que esa es una preocupación, ¿no? de todo jefe de familia, es proveer a su familia. Ahí nos dice que no nos preocupémonos primero por su palabra. No, que no nos dice que seamos irresponsables, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Padres que abandonan a sus familias, no. No, se trata de que busquemos primeramente, que seamos responsables, pero que primero busquemos porque esa es responsabilidad, ¿no? Buscar el reino de Dios es nuestra primera responsabilidad. Y si vamos a la última parte de esa prédica, vamos ahorita a Josué 1:9, que es el último versículo de ese pasaje, ¿no? Del primer capítulo, ¿no? de Josué del 1 al 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo vuelve a decir, es la tercera vez que le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es muy sencillo, le está diciendo: yo voy a estar contigo. O sea, no depende de tus fuerzas, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En guardar mis mandamientos, en aplicar mi palabra a tu vida, que mi palabra sea tu guía. No temas ni desmayes. O sea, sí, está consciente Dios de que va a haber momentos muy difíciles, momentos que vamos a temblar de miedo. No se trata de que no tengamos miedo, de que por momentos no estemos, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? No, se trata de que en esos momentos recordemos que Jehová, que nuestro Dios está con nosotros. En donde estemos, no importa dónde estemos, en qué momento, Él va a estar con nosotros. Jesús dijo lo mismo, que iba a estar con nosotros. En Mateo, supongo que eso todos ya lo deben de conocer, ¿no? En Mateo 28, 19, 20 dice, ahí está la encomienda, ¿no? Esas son las últimas palabras, de hecho, de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Eso no les recuerda algo, no? Cuando dijo que guardan, ¿no? Todo lo que Moisés te ha mandado, toda la palabra, los mandamientos que Moisés te ha mandado. Ahí nos dice lo mismo, que os he mandado las cosas, o sea, la palabra de Jesús, ¿no? Debemos de guardarla. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, igual que Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Jesús nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra es un ciclo, se repite. Siempre Dios estuvo con sus hijos y todavía Dios va a estar con nosotros. Si nos levantamos, Dios va a estar con nosotros porque Él ama a sus hijos. Entonces, pues ahí termina la prédica. Hay muchos ejemplos. Podemos ver esos ejemplos de esos varones que se levantaron en la Biblia: David, Moisés, Josué, Noé, Elías, Gedeón, Pablo, Juan el Bautista, y esos solamente son unos cuantos. Todos ellos guardaron la palabra de Dios y se apoderaron de su propósito. Sacaron su identidad, su función y su propósito de la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Ellos siempre tuvieron como primera preocupación guardar los mandamientos de Dios y ser fieles a Dios. Así que eso es lo mismo que debemos ser. Debemos ser varones esforzados, valientes en guardar la palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y ser ejemplos para las personas que nos rodean, ¿no? Cuando eres jefe de familia tienes que ser un buen ejemplo. Empezando con tu esposa, con tus hijos y con todas las personas que te rodean. Sirve en la iglesia, sirve en tu casa y sírvele principalmente a Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por el mensaje que nos diste hoy. Nos dices que nos esforcemos y seamos valientes, no en nuestras propias fuerzas, sino en tus fuerzas.
Porque esa es una promesa que le diste a Moisés, a Josué y a todos los varones que tú levantaste. A todos esos varones consagrados para ti. Tú nos amaste primero, Señor. Tú nos levantaste. Tú nos creaste desde antes de la creación de este mundo. No somos aquí por coincidencia, sino que tú nos quisiste aquí, ahora, en este momento. Y tú has creado un propósito para cada uno de nosotros. Como decía, tú nos amaste primero. Y pides que nos ames. Como dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Amas a Jesús? Entonces guarda sus mandamientos. El amor es fidelidad. Sé fiel a tu Dios. No andes prostituyéndote con el mundo, sino que consagra tu vida, consagra cada momento de tu vida a Dios. Vive en santidad. Apartámonos del mal. Vivamos en este mundo, no para participar del mundo, sino que para ser lumbrera en este mundo, para que vean la luz de Dios a través de nosotros, para que seamos una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Tomemos nuestro valor, nuestra fuerza de la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé palabra para las personas que nos rodean. No nos escondamos debajo de las circunstancias de la vida. No nos escondemos atrás del trabajo, de las responsabilidades, porque nuestra primera responsabilidad es servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Cada quien tiene un llamado diferente, cada quien tiene una función diferente. Pero lo que sí todos tenemos en común es la palabra de Dios. Es que todos, si amas a Dios, todos hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes. Y Dios, te pido por todos esos varones para que levantes a cada uno, para que dejemos las excusas, para que dejemos el temor atrás, para que dejemos la desidia, para que dejemos la flojera, para que dejemos la cobardía atrás y nos levantemos como se levantó David, para que pongamos todo en la perspectiva de los ojos de Dios, que nada nos podrá hacer frente si estamos con Él. Yo creo en tus promesas, Señor. Yo creo que en la promesa de que tú vas a levantar varones, que tú vas a capacitarnos, que tú nos vas a dar lo que necesitemos para guiar a nuestras familias, para tomar nuestro lugar en la iglesia y para hacer grandes maravillas, porque tú nos vas a usar, Señor. Somos solamente un instrumento y ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ofrecemos lo que somos porque sabemos que es para nuestro bien y para el bien de las personas que nos rodean. Como
decíamos, tú nos amaste primero. Y no puede haber nada malo en tu amor, Señor. Tu amor sobrepasa todo entendimiento. A través de tu amor tendremos paz, tendremos bendición, porque tú cuidas a tus hijos. Tú provees. Y aún a través de los momentos difíciles también tú nos provees, porque eso nos ayuda a crecer. El mensaje de la serie ¿Dónde están los hombres? Es un mensaje difícil, es un mensaje que nos toca, que nos pone incómodos, porque sabemos dónde estamos mal y que nos puede costar cambiar eso. Pero tenemos su palabra. Si nos ponemos de rodilla, Él nos va a mostrar dónde debemos de cambiar y nos va a hablar. Varón, abre tus oídos espirituales a la palabra de Dios, porque Dios siempre, si tú lo buscas, Él te está hablando. Así que enfócate a su palabra, enfócate a escuchar y a decirle, aquí estoy, háblame, dime qué debo de hacer, dónde estoy mal, qué debo de cambiar, por dónde debo de empezar. Dime cuál es mi propósito. Dime dónde puedo servir, cómo puedo servir, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor papá, cómo puedo ser un mejor empleado, cómo puedo ser un mejor servidor, cómo puedo ser simplemente un mejor varón, un varón conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Tus promesas no dependen de nosotros, sino que tú cumples tus promesas, porque simplemente es tu palabra y nada puede cambiar tu palabra. Así que yo sé que tú vas a levantar varones en esta iglesia. Damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestro corazón para venir a la mesa del Señor ahí en casa, por favor. Si quieren preparar los elementos que tienen ahí. Yo creo que a todos nos alegra cuando nos invitan a comer, ¿cierto? ¿O no? Es algo bonito. La semana pasada, el domingo antepasado, saliendo aquí de nuestro servicio, una familia me invitó a comer y pues me dio mucho gusto, entre otras cosas, porque cuando te invitan a comer, pues tú no pagas, ¿verdad? Y la comida o la cena que llevó a cabo Jesús con sus discípulos, Él la pagó. Él la pagó de todo a todo, la pagó económicamente, dio dinero, organizó todo. Pero también, por supuesto, nosotros sabemos que era una enseñanza para sus discípulos y para todos nosotros cuando Él dijo, y es una escena muy bonita cuando en esta película de la Pasión de Cristo sale esa parte donde Él les está enseñando a sus discípulos que ese pan era su cuerpo. Y les dice con un rostro lleno de amor, lleno de pasión, de ternura, les está diciendo, mi cuerpo va a ser partido por ustedes. Pero se los dice con
contentos, se los dice alegres. Y cuando nos invitan a disfrutar de una comida, nosotros nos ponemos contentos, pero el que lleva el trabajo es quien nos invita. Quien lleva el sacrificio es quien nos invita, tiene que cocinar, tiene que preparar todo, o tiene que sacar de su cartera para pagar la invitación, pero así como hay un gozo cuando nos invitan, también hay un gozo cuando invitamos. Aunque nos cueste trabajo, aunque tengamos que pagar, tú invitas a una persona que en tu corazón tiene un lugar muy especial y estás dispuesto a pagar y a hacer el esfuerzo, a cocinar, a limpiar, a barrer, a poner una mesa o también a gastar algo de dinero. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, y quien no lo busquen, yo se los leo, reciban, dejen que su corazón siga siendo ministrado por la palabra, tengan en mente, tengan en el corazón la palabra que acabamos de recibir. Dice en Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué no allá en casa y aquí en este lugar cierran sus ojos y ponen sus ojos en Jesús ahorita? Sus ojos espirituales. Y pongan los ojos en el Jesús de aquella noche donde Él organizó una comida, donde Él pagó, donde Él hizo el gasto y estaba dispuesto a hacer todo eso porque había personas muy especiales para Él a los cuales Él quería agasajar. Sin embargo, dice aquí la carta a los Hebreos que tú y yo podemos poner los ojos en Jesús como aquellos 12 los pusieron en Él. Y dice, poner tus ojos en Jesús, pónganlos, quiere decir pongan atención, mírenlo, aprendan, estén atentos, admírenlo, vean lo que Él hace. Y dice aquí en la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor, sí, el originador, pero también el consumador, Él no deja nada a la mitad de la fe. Mantente ahí con tus ojos cerrados y ahora quiero que veas lo siguiente. Dice, el cual, ahora quiero que vea a Jesús, el cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Te lo voy a volver a leer. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió. Te lo voy a decir todavía más concreto. Por el gozo, sufrió. Por el gozo, sufrió. Ve a Jesús en ese lugar alto, en ese aposento alto, gastó dinero, gastó tiempo, gastó esfuerzo, porque sus amigos, incluyendo a Judas, eran muy importantes para él. Pero lo que Jesús les enseñó esa noche no era solo para ellos, era también para ti, para mí. Por eso el autor a los Hebreos dice que así como ellos pudieron poner sus ojos en Jesús, tú y yo también lo podemos hacer y aprender de Él. Y hay dos cosas importantes que aprender, que recibir el día de hoy. La primera es que
Tú eres tan importante para Jesús, eres tan valioso, que no solo pagó una cena, sino pagó el precio por tu vida. Pagó el precio para que tú no murieras. ¿Cuál es ese gozo que Él puso por delante en medio del sufrimiento? Que Él, así como estuvo con sus amigos, Él sabe que va a estar contigo, por toda la eternidad. Y eso lo emociona, eso lo hace gozarse, y hace que hizo que el gozo fuera mayor que el sufrimiento, y por eso Él consumó la obra de salvación. Él no se bajó de la cruz porque dijo: yo no me puedo bajar de ahí, porque si no, mis amigos, mis hijos, mis hermanos, mis consiervos no van a poder estar conmigo. Pero como para mí es más importante que ellos estén conmigo para toda la eternidad, aquí me quedo hasta consumar el pago por su entrada al cielo y a la eternidad. Y la otra cosa que hoy tú puedes aprender de Jesús al poner tus ojos en Él es que tú puedes gozarte en medio del sufrimiento. Que el sufrimiento que nosotros vivimos no es sin sentido, pero no solo sí tiene un sentido y una razón. Las conocemos: perfeccionarte, hacerte crecer, desarrollar tu fe, hacerte un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor hijo. Ese cambio duele. Acabamos de escuchar, hay que sacrificarse, hay que esforzarnos. ¿Sí? ¿En qué? En sacrificar tu comodidad, en sacrificar tus características, las cosas malas que están en ti, y decir: muero a esas cosas. Yo quiero morir a ese viejo hombre. Y duele morir, duele cambiar. Y por eso pasamos por el agua, por eso pasamos por el fuego, por eso pasamos por adversidades, por pruebas, porque todo eso tiene el propósito de transformarnos. Y aunque sufrimos, la palabra de Dios nos está instruyendo o nos está enseñando y nos está diciendo cómo tener la actitud correcta ante el sufrimiento. Ve a Jesús una vez más. Ve a Jesús esa noche. Él estaba a punto, a horas, a minutos de ser entregado no solo a las autoridades farisaicas, no solo a los soldados romanos, amigos míos, hermanos míos. Él estaba a punto de ser entregado en las garras de los demonios para ser destruido. ¿Cuál era su actitud? Gozo, gozo, gozo. ¿Por qué? Porque había propósito y sentido en su sufrimiento. Esforzarnos, ser valientes. ¿En qué? Solamente en guardar y hacer conforme a todo lo que en su palabra está escrito.